Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Sean todos bienvenidos a Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACYT. Soy Reya Rosenheim y durante los próximos 15 minutos tendremos el gusto de conversar con la doctora Eugenia Rodríguez. Ella es antropóloga feminista e investigadora asociada al Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-IP. La doctora Rodríguez es además miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACYT en la categoría Investigador 2. Con nuestra invitada de hoy conversaremos sobre los avances de un interesante proyecto de investigación que presentó recientemente en el Congreso de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, APANAC. Bienvenida a Imagina Radio, doctora. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Amigos oyentes, en el Congreso APANAC, la doctora Rodríguez compartió con la audiencia detalles del proyecto de investigación titulado Una etnografía sobre el embarazo adolescente en el país, más allá de las cifras. Vale la pena destacar que este estudio obtuvo financiamiento de la CENACYT a través de una convocatoria de la Dirección de Investigación y Desarrollo. Antes de entrar en materia de su estudio, doctora, ¿qué marco teórico existe en torno a este tema? Bueno, en relación al estudio, digamos desde el ámbito científico sobre el embarazo en la adolescencia, hay diferentes aproximaciones desde que este empezó a ocurrir, que en el caso de América Latina fue básicamente en la década de los 80, a partir de la década de los 80. Ha habido diferentes marcos, enfoques y se han realizado estudios desde diferentes disciplinas o áreas científicas, ¿no? Por ejemplo, desde la biomedicina, desde la demografía, desde las ciencias sociales, desde los estudios de género, en fin, y cada uno de estas áreas científicas ha ido abordando el tema del embarazo adolescente desde, digamos, la dimensión de la pobreza, la dimensión de la educación, la dimensión de la población o la dimensión de la salud. Así que, bueno, tenemos un tema, el embarazo en la adolescencia, que es interpretado normalmente como un problema social y abordado desde diferentes enfoques y desde diferentes áreas científicas y también desde diferentes metodologías. Hay metodologías muy cuantitativas y metodologías, más bien cualitativas. Estas son más bien recientes de los últimos años. Muy bien. Dicho esto, doctora, ¿qué evidencia se ha podido recabar en el pasado en lo que se refiere a la historia del estudio científico del embarazo adolescente en América Latina y Panamá? ¿Qué datos relevantes arrojan las principales investigaciones realizadas en este tema? Bueno, como le decía, fue realmente a partir de los 80 de la década de los 80 que empezaron a realizarse estudios sobre este tema en toda la región de América Latina, en Estados Unidos. Empezó una década anterior, más o menos en los años 70, y bueno, lo interesante es que cuando uno hace una revisión, bibliográfica sobre la literatura producida sobre este tema, se da cuenta de que ha habido como un origen del estudio sobre el tema muy ligado a que empieza a conceptualizarse en toda la región el embarazo adolescente como un problema social, pero no porque el embarazo en la adolescencia aumente en sus tasas o en su incidencia. Y esto es algo muy relevante que normalmente no se sabe. Hay como la idea generalizada de que los datos de embarazo en la adolescencia no paran de aumentar. Bueno, la evidencia científica muestra que, y según datos estadísticos que manejamos, la tasa de fecundidad adolescente ha ido bajando cada año. Tenemos una tasa actualmente de embarazo en la adolescencia que es bastante inferior a la que teníamos, por ejemplo, cuando empezaron los estudios en los años 80, pero lo que sí que es cierto, y esa es una evidencia también muy importante, es que ese descenso no es al mismo nivel o no es al mismo ritmo o no es tan intenso como el descenso que ocurre en la fecundidad en general. Se ha producido precisamente desde los años 80 un descenso generalizado de la fecundidad, lo que llaman algunos expertos en demografía como la transición demográfica en América Latina. Cada vez se tiene menos hijos, pero no ocurre lo mismo o no es un descenso tan importante en el caso de las adolescentes. Y hablo de
de adolescentes entre 15 y 19 años, porque lo que sí que es cierto es que por debajo de los 15, y esto es muy preocupante, la tasa desciende muchísimo menos e incluso en algunos casos aumenta, y esto es muy, muy preocupante. El estudio que estamos haciendo nosotras se centra en este intervalo de edades que normalmente se suele considerar adolescencia, los estudios sobre estos temas, que va desde los 15 hasta los 19 años. Entonces, bueno, esta es la primera, digamos, evidencia en relación a datos demográficos. Otra evidencia es que existe una relación, digamos, inversa entre el nivel de educación alcanzado y el embarazo en la adolescencia. O sea, hay un vínculo en relación a los estudios y al fracaso escolar vinculado con la incidencia en la adolescencia. También sabemos que tener proyectos de vida distintos a la maternidad puede tener un efecto, digamos, protector contra el embarazo en la adolescencia, es decir, aquellas adolescentes que tienen proyectos claros de vida vinculados, por ejemplo, a los estudios o al trabajo, tienen menos probabilidad de quedarse embarazadas. Y esa es una evidencia también muy importante porque tiene mucho que ver con el trabajo que se desarrolla con las adolescentes a través de las escuelas o en otros espacios, ¿no? También sabemos que las madres adolescentes tienden a ser hijas de madres que también fueron que también se embarazaron en la adolescencia, o sea que hay como una repetición intergeneracional sobre la cual apenas hay pues una incidencia. Y también es importante saber que es determinante conocer los métodos anticonceptivos, es decir, tener información sobre salud sexual y reproductiva y concretamente sobre cómo evitar embarazos, pero que a pesar de que esto es determinante, el hecho de conocerlos no evita necesariamente el embarazo. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que entran en juego en la sexualidad adolescente que pueden condicionar que esa información no sea utilizada correctamente, porque no tiene acceso a los métodos anticonceptivos, a pesar de que sí que tiene la información, o porque con la persona con la que tiene una relación sexual no quiere utilizarlo. Y ahí es otro de los elementos que quisiera mencionar en relación a las evidencias, y es que una evidencia central es que el embarazo adolescente es un tema de género, es decir, que tiene mucho que ver con las normas y las relaciones de género. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hasta ahora se ha abordado el embarazo en la adolescencia como una cosa de las chicas, como una cosa femenina. Y si bien es cierto que las chicas adolescentes se afectan más por el embarazo en la adolescencia, son menos los chicos que sus parejas tienen un embarazo en la adolescencia. Si bien es cierto esto, no es solo una cuestión femenina y es una cuestión, como digo, de género. Ese es precisamente el enfoque que estamos siguiendo para realizar nuestro estudio. Exactamente, como usted lo comenta, el embarazo adolescente es un asunto de género. En este sentido, doctora, ¿qué nos sugieren los estudios de género y de antropología con relación al embarazo adolescente en Latinoamérica y Panamá? Bueno, yo creo que si hiciéramos un resumen de qué es lo que ha aportado la teoría de género y los estudios feministas al estudio del embarazo adolescente, bueno, decir que esto empieza a ocurrir desde hace más o menos 20 años, la teoría de género empieza a desarrollarse sobre todo en los años 90 y este es uno de los temas que abordan estos estudios. Yo diría que aportan básicamente dos cosas, ¿no? O dos asuntos. El primero es el papel, digamos, de la maternidad en la construcción de la identidad femenina. Esto es fundamental. La feminidad es una construcción social y dentro de esa feminidad está la maternidad. Ahora bien, la maternidad, ¿a qué edades? Pues depende, y ese es uno de los aportes también que queremos hacer en el estudio, ¿no? Por eso lo hacemos desde la antropología, digamos, feminista o de la antropología de género, porque lo que queremos plantear es que definitivamente la feminidad como es una construcción social va a depender del contexto. En cada contexto se define la feminidad de una manera, no es lo mismo como se define la feminidad en un contexto, por ejemplo, urbano o en un contexto rural, indígena, por ejemplo. No es lo mismo cómo se construye la feminidad en Panamá o cómo se construye la feminidad en otra ciudad del mundo, ¿no? Entonces, la antropología precisamente hace siempre el vínculo de los lugares, de los contextos sociales y culturales con el significado de las cosas. Entonces, pues eso afecta mucho a cómo una chica, en base al concepto que tiene de la feminidad, se plantea la maternidad a una edad u a otra, ¿no? O qué importante es para ella ser madre para ser reconocida
como mujer en un determinado momento, porque el reconocimiento social en determinados contextos pues tiene un impacto, por supuesto, en el comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes. Ese sería el primero, y ahí hay muchos aportes de la antropología de género y feminista. El otro es, como decía antes, que las relaciones de género se encuentran, digamos, en la estructura, en las relaciones estructurales o en el contexto en el que ese embarazo tiene lugar. Existen normas de género que marcan, por ejemplo, el acceso que una chica tiene a determinada información o a determinado control sobre los métodos anticonceptivos o en general sobre la salud sexual y reproductiva. Y también existen relaciones de género que son relaciones de poder, relaciones en este caso de un chico y una chica en su primera relación sexual, incluso en las primeras, puede estar muy condicionado por esas relaciones de género que son relaciones de dominación. Sabemos además, esta es de nuevo una evidencia, que muchas de las chicas adolescentes quedan embarazadas de chicos que son mayores de edad, que no son adolescentes. Por tanto, si ya de por sí hay una relación de género de poder entre un chico y una chica, si este chico encima tiene más edad, pues esa relación, digamos, de dominación aumenta, ¿no? Y esto es una evidencia bastante generalizada. Por tanto, yo diría que son esos dos aportes, sobre todo, la construcción de la feminidad y las relaciones de género en el contexto de la ocurrencia del embarazo. Muy bien, doctora, entrando en materia sobre su investigación, ¿cuál es el objetivo principal que busca cumplir este estudio? Bueno, nosotras lo que queremos aportar es un conocimiento, digamos, más cualitativo sobre el embarazo en la adolescencia, porque hasta ahora, si bien hay estudios importantes en Panamá, creemos que hace falta como un abordaje más cualitativo que implique poner la voz de las adolescentes en el centro. Para nosotras es muy importante recoger sobre todo dos cosas: los contextos sociales, culturales, de género, económicos, en los que ocurre el embarazo, y para eso hay que ir a los contextos específicos. Hay que dejar de hablar en términos generales sobre la adolescencia, porque hablar en términos generales nos ha demostrado que tiene muchísimas inexactitudes. Queremos conocer los contextos y queremos conocer el significado que dan las adolescentes, las propias adolescentes, al embarazo y a la maternidad, cómo ellas interpretan ese evento en sus vidas. Poner este significado y esta interpretación en el centro y vincularlo mucho con esos contextos a los que hacíamos referencia. ¿Por qué? Porque los significados que pueda dar un adolescente a ese embarazo tienen mucho que ver en esos contextos. Y para conocer esos contextos hay que ir a los lugares específicos, y eso es precisamente lo que hace la antropología. Ir a los lugares, conocer las realidades a través de la observación y de la escucha activa, preguntar a las propias sujetas del tema, en este caso las adolescentes. Así que bueno, es precisamente el aporte que queremos hacer. Es un aporte cualitativo desde la antropología, como decía, feminista, o la antropología de género, que ha implicado realizar muchísimas entrevistas con adolescentes de diferentes contextos. Hemos entrevistado a adolescentes embarazadas o que han sido madres en el último año, por ejemplo, en Colón, en la ciudad de Panamá, en Panamá Oeste y también en la comarca Nove Buglé, donde se dan los índices más altos de embarazo en la adolescencia. Hemos estado recogiendo sus testimonios, hemos estado escuchando cómo ellas interpretan ese evento y qué significado le dan, qué valor le dan y cómo explican por qué ocurrió ese embarazo y cómo se sienten ante esa situación y ante ese contexto. Así que, pues es un trabajo, como digo, muy etnográfico al final, ¿no? Porque nuestro aporte sí es un aporte etnográfico. Doctora, ¿aproximadamente cuántos sujetos conforman esta muestra y esta investigación? ¿En qué etapa se encuentra y qué avances podría compartir con nuestra audiencia sobre su estudio? Bueno, nosotras estamos trabajando con una selección de adolescentes como les decía, en diferentes contextos. Hasta ahora hemos hecho 20 entrevistas a adolescentes de estos contextos bien diversificados, pero también hemos hecho grupos de discusión con ellas. Esto
ha sido muy interesante porque más allá del testimonio que recogemos en entrevistas individuales con todas estas chicas, más allá de hecho hemos intentado hacer como un diagnóstico del embarazo en la adolescencia a partir del análisis que hacen ellas mismas, sin tener que hablar de sus casos particulares. En esos grupos de discusión, que hemos hecho ya 3, han participado una media de 8 chicas en cada uno de ellos, algunas embarazadas, algunas ya madres, algunas que nunca se embarazaron y nunca fueron madres, y entre ellas han ido realizando un análisis del tema del embarazo en la adolescencia en Panamá en base al conocimiento que ellas tienen de sus propios contextos. Entonces eso ha sido muy rico porque normalmente los diagnósticos se hacen desde fuera, pero hacer un autodiagnóstico, que las propias adolescentes hagan un diagnóstico de su realidad en relación al embarazo en la adolescencia, esto es algo bastante innovador. Además de esto, de este trabajo etnográfico que estamos haciendo con las chicas, también como parte de uno de los, digamos, compromisos y de los objetivos de este estudio, hemos intentado generar data diversificada en relación a la que teníamos ahora. Y bueno, para ello hemos utilizado la principal encuesta que hay en el país de salud sexual y reproductiva, que es la que genera el Instituto Conmemorativo Gorgas y su Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, que es la encuesta ENASER. En esa encuesta hay una serie de datos que no habían sido suficientemente explotados desde nuestro punto de vista y hemos intentado hacer un análisis secundario para sacar datos que muestren, por un lado, cuál es la realidad de los adolescentes en relación al embarazo en la adolescencia, o sea, de los chicos, que hasta ahora no se había visibilizado, y también hemos hecho un análisis diversificado por colectivos sociales, es decir, cómo afecta el embarazo en la adolescencia a diferentes colectivos. Entre ellos hemos identificado el colectivo rural, el colectivo urbano, el colectivo del quintil de bienestar más alto, el colectivo indígena urbano, el colectivo afrodescendiente, en fin. Y hemos visto que, pues, en relación a los colectivos, que hay impactos bien diferenciados e incidencias bien diferenciadas. Y esto es muy importante, como decía antes, ¿no? Empezar a reconocer que en el dato general se esconden muchas diversidades y esas diversidades deben de ser reconocidas y abordadas. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por participar en esta edición de Imagina Radio y muchísimas felicidades por conducir este interesante proyecto. Nuevamente, usted está bienvenida siempre aquí a este programa para compartir los futuros resultados que podrían sugerir a esta investigación tan importante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11:45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer las novedades en ciencia y tecnología. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. No te pierdas nuestro próximo episodio mañana a las 11:45 de la mañana. Tienes una cita con nosotros.